Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? Mira, voy a hacer un vídeo hablando sobre glúteo. Otra vez, tengo un montón de vídeos al respecto sobre esto en el canal. Y es que es un tema, pues entiendo que por el mundo del fitness de bastante interés. No obstante, quiero sacarle un poco de puntilla y explicar algunas cosas al respecto de cómo se clasifican los ejercicios para saber si son mejores o peores para el glúteo. Porque esto depende de muchas cosas y a nivel científico de evidencia hay que tener cuidadito. Me vais a permitir que os lea este artículo rápido, sin demasiado estudio, sin sacarle demasiada puntilla, pero simplemente porque me imagino lo que se va a contar y entiendo cuáles pueden ser las limitaciones principales. De hecho, ya aquí se explica un poco. Este artículo lleva por título el glúteo máximo y la activación de este durante determinados ejercicios tradicionales en el entrenamiento, lo que todo el mundo hace, vamos, para intentar ponerse el glúteo bien grande, bien fuerte, ¿vale? Vemos que hay una serie de ejercicios y creemos que unos pueden ser mejores o peores que otros, pero todo esto, como siempre, tiene un depende que es muy complicado de interpretar y un depende que es muy difícil de determinar con objetividad. Ahora lo vais a ver. ¿Cómo sabemos cómo un ejercicio es mejor que otro para los glúteos? Pues bueno, normalmente se entiende que cualquier ejercicio que haga una extensión de la cadera va a activar al glúteo mayor. El glúteo mayor es el cachete principal, el que más se va a ver. De hecho, os lo voy a enseñar aquí. Es este, ¿vale? Y este tiene la función principal de extender la cadera, ¿vale? Entonces, cuando yo tiro de la pierna para atrás, como haciendo un sprint, o cuando hago un hip thrust o una sentadilla o un peso muerto, pues se activa y se activa bastante. Pero vamos a ver si esos ejercicios pues son quizá los más adecuados desde el punto de vista de la actividad muscular, los que más actividad producen, y ahora voy a aplicar todo esto. No obstante, en la extensión de la cadera también participa el grupo de los isquios, ¿no? Semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral y una parte quizá del aductor, ¿vale? De los músculos que meten la pierna hacia adentro. Como veis, no solo abduce, sino que extiende también el muslo. Por lo tanto, tira en parte de la cadera para atrás y entra en juego en determinados ejercicios, ¿vale? Eso al respecto de los glúteos. Si nos vamos aquí sin entrar en demasiado o divagar demasiado en la lista de ejercicios que estos autores proponen en esta revisión respecto a los glúteos, vamos a ver pues eso, que hay una serie de ejercicios que normalmente cuando comparan los estudios que han revisado aquí coinciden en lo mismo, en que tienen mayor nivel de activación. ¿Cómo sabemos cómo es el nivel de activación? Os subí ya hace mucho este vídeo al respecto de la electromiografía. ¿Qué es la electromiografía? Una técnica que determina el nivel de actividad muscular en un ejercicio. Esto de manera sencilla, podemos definirlo con más o menos precisión. ¿Y cómo sabemos cuál es el nivel de actividad en ese músculo? Pues normalizándolo primero. ¿Normalizarlo qué significa? Pues que tenemos que saber cuál es la capacidad que este tiene, el 100%, ¿no? Sería como un test de 1RM de electromiografía. ¿Y para eso qué se hace? Se coloca el electrodo en el músculo que queremos, en este caso, por ejemplo, el cuádriceps, y se te dice, contrae al máximo. Entonces, al contraer al máximo, en este caso una isometría máxima, como veis aquí, en una extensión, se alcanza, pues, entre comillas, en teoría, el máximo nivel de actividad que este puede conseguir, ¿vale? En esa isometría máxima. Si yo después de esto, una vez registrado ese valor máximo, me pongo a hacer sentadillas con mi propio peso y registro un nivel de actividad, pues me dirá, estás a un 50% de lo que habías alcanzado anteriormente. ¿Me entendéis? En un esfuerzo máximo de normalización se obtiene esa contracción voluntaria isométrica máxima y a partir de ahí, cuando se hace el ejercicio que queramos mirar, pues se compara. Claro, cuando se hacen los estudios, por ejemplo, en este hemos valorado o hemos normalizado, hemos sacado esa contracción máxima que podemos obtener de esta manera. Pero claro, otros autores, otros estudios pueden hacerlo de otra forma. Eso para empezar es la primera limitación. Las comparaciones, ¿cómo se están haciendo? Punto número 1. Después, ¿cuál es el nivel de fuerza de los sujetos que se están comparando? ¿Son todos iguales? ¿Tienen la misma experiencia? ¿Contraen igual? Tercero, la biomecánica de los ejercicios. ¿Se están haciendo los ejercicios a máxima velocidad, a un tempo controlado, en el mismo vector exactamente? Cuarto, las cargas son las mismas. ¿De qué cargas estamos hablando? Porque sí, no es lo mismo decir que hacemos una sentadilla con un
3RM para un sujeto entrenado que para un desentrenado, y no es lo mismo hacerla con un 3RM para 2 sujetos entrenados que con un 10RM, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas que al final no nos permiten una comparativa exacta en cuanto a la ciencia del deporte se refiere, en cuanto a los estudios, y es verdad que por ahí, incluso yo mismo lo he hecho, hay muchos vídeos, muchos artículos, muchos posts diciendo el mejor ejercicio para el glúteo o el que más lo activa. Sí, todo eso son un poco suposiciones en base a todos estos estudios que estamos viendo aquí, pero que hay que entender que tienen ciertas limitaciones y que hay que entender que tienen ciertos contextos y que las conclusiones que se obtienen, pues bueno, son bastante relativas. Cuando entiendes eso, pues los utilizas con más o menos criterio. Y ahora os explicaré para mí cuál es el criterio fundamental a la hora de entrenar cuando uno quiere hacer mejorar algo y cuando quiere que en este caso el glúteo crezca, ¿vale? Dicho esto, y después de todo el follón rollo que os acabo de meter, que no sé si os habéis enterado o no, pero creo que mejor no lo puedo explicar, ¿cuáles son las conclusiones que han obtenido estos autores cuando han comparado? Pues las veis en esta tablita, ¿vale? Los ejercicios que han revisado dentro de todos los estudios que han podido encontrar en la literatura, que quizás se hayan dejado algunos o no, son normalmente las sentadillas, los pesos muertos, los hip thrust, y luego todas las variantes unilaterales que podemos llamar los step up, las subidas al cajón junto a sus variantes, los lunge o zancadas con sus variantes, etcétera, etcétera. A partir de ahí, de esos ejercicios, pues han hecho una clasificación de aquellos que tienen una alta actividad muscular, ¿vale? En base a esa contracción voluntaria máxima que os dije que era esto, que no es esta en concreto, sino que para cada estudio habrán hecho una en concreto, ¿vale? Y a partir de ahí, pues han dicho, vale, el step up con el 30% genera una actividad de tanto, entonces es alto. Otros generan una actividad de X, por lo tanto los clasificamos como poco activadores, ¿vale? Entonces, la clasificación es que aquellos que van del 0 al 20% de esa actividad máxima que han registrado en ese test de normalización primero son de baja actividad, de moderada actividad los consideran del 21 al 40%, de alta actividad del 41 al 60% y muy alta actividad más del 60%. ¿Cuáles son los que tienen muy alta actividad? Pues fijaos, si nos vamos al top 5, al top 5, pues ¿qué tenemos? Todos aquellos unilaterales de subida al cajón, ¿vale? Y sus variantes, subida al cajón hacia adelante, subida al cajón lateral, cruzando el pie, un crossover, un crossover, step up, un step up en diagonal, etcétera, etcétera. El resumen de todo esto es que, contrariamente a lo que se suele pensar, es que una sentadilla, un peso muerto bilaterales con un montón de kilos pueden ser, por pura lógica, los que más activen el glúteo. Pues no, lo que más lo activan, al menos en esta comparativa con las condiciones que ofrecen estos estudios, es decir, con cargas desde el 3RM al 12RM y intentando que las comparativas sean similares en todos los estudios, pues son estas, que los ejercicios unilaterales, especialmente el step up, que es habitual en la literatura, en las comparativas, pues es un ejercicio bastante demandante a nivel de glúteo. Y con step up nos referimos a lo que conocemos habitualmente, que lo tengo por aquí, junto al resto de variantes que podamos encontrarnos. Es decir, no solo como yo estoy haciendo aquí en un plano sagital con un desplazamiento postero-anterior, sino que de manera lateral, cruzada, etcétera, etcétera. Este ejercicio no solo es interesante desde el punto de vista del fitness, sino también desde el punto de vista deportivo. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta se parece o es un desplazamiento en sí mismo, se parece a un sprint, al encadenamiento de los apoyos. Para un saltador es una batida de un salto, para un jugador de vóley es la misma batida del salto, o para un jugador de baloncesto es un bloqueo a la hora de ir a por el balón, etcétera, etcétera, etcétera. Desplazamiento, alta velocidad, cargas relativamente controlables para moverse rápido y encima a la hora de estabilizar al tronco y a la rodilla, pues altas demandas también del glúteo en sus funciones de estabilizador, no solo de extensor. Desde el punto de vista del fitness, pues interesante también de cara al desarrollo de los glúteos. Y esto, pues después de todo este lío, se va a resumir en una cosa muy simple, ¿vale? Y que os explico. Vemos que hay una serie de ejercicios habituales, muchísimos, hasta 25, y que algunos parece que activan más que otros, en función, repito, de ciertas características, porque podemos modificar muchas variables. No quiero que esto se olvide. Como los
ejercicios unilaterales como el step up parecen ser los que más activan, ¿significa que todas mis sesiones, si quiero unos glúteos grandes, voy a hacer step up? No. Lo que tienes que hacer es meterlo habitualmente, pero combinado con otra serie de ejercicios. Y en este caso, el peso muerto puede ser un ejercicio muy interesante. Tiene mucha actividad muscular también. Pero claro, si vienes de cargar 200 kilos de peso muerto, lo último que te puede interesar a lo mejor después también es cargarte otra vez 200 y pico en sentadillas. Pues para evitar todas esas sobrecargas, para tener que cargar menos, para dañar menos a tu espalda, para sufrir menos y añadir un principio fundamental en entrenamiento que es la variedad, pues te enganchas un step up en sus diferentes versiones. Un día haces uno tradicional, otro día lo haces cruzado, etcétera, etcétera. Estás triunfando porque sí o sí estás generando esa actividad, estás aportando variedad y encima te estás poniendo en menos riesgo respecto a la carga, estás siendo más progresiva, así que tiene bastante sentido. Y esta sería la conclusión final. ¿Apuestas por los básicos? Sí. ¿Bilaterales? ¿Por qué no? Pero introduce también ejercicios unilaterales, que repito, pues estás viendo los beneficios que pueden tener. ¿Qué más te puedo añadir a esto? No lo hagas siempre en condiciones de inestabilidad. Es decir, un step up, como yo he enseñado en este vídeo, pues lógicamente es difícil, fijaos en este caso con una barra, ya ni os cuento, que encima va encima de la cabeza, lo que costaría estabilizarse aquí. Esto es una jodienda buena. Necesitamos mantenernos quietos, necesitamos cierto dominio. Pues bueno, esto está muy bien, pero si tú lo que quieres es centrarte únicamente en la contracción de ese glúteo, trinca, vete a un multipower y hace exactamente lo mismo. Aquí me estáis viendo hacer ejercicios, mirad, similares, no me acordaba ni que tenía esto subido. Pues bueno, mucho más agresivo, buscando transferencia deportiva y obviamente buscando especificidad de cara a lo que yo practico, que yo no hago fitness, pero son principios similares. Esto no es un step up como tal, desde el punto de vista del fitness. Bueno, es un ejercicio, un movimiento olímpico, pero sí, llevado a un step up, intentando centrarse en el apoyo del sprint, esos primeros apoyos. ¿Qué pasa? Que si comparamos este ejercicio, este en concreto, con cualquier otro step up o son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la velocidad de trabajo es totalmente distinta. Esto quiere decir que a lo mejor con un baloncito muy pequeño activa mucho más que un step up tradicional que vemos en el mundo del fitness con una carga brutal. ¿Pero por qué? Porque estamos involucrando al principio de la velocidad. Estamos generando un reclutamiento, en el caso del principio de la talla, más selectivo. Yo creo que os estoy hablando chino, pero si os suena todo esto me estáis entendiendo y creo que al menos la conclusión general está llegando. Los ejercicios varían por infinitas vías, por lo tanto es muy difícil clasificar uno como mejor que otro. Este es mejor, este es peor, este activa más, este activa menos. Depende de en qué condiciones y somos los entrenadores, los que tenemos conocimiento de esto, los que podemos interpretar las condiciones. Con este tipo de vídeos intentamos daros información, ayudaros a que hagáis cosas que os van a ir en una línea de trabajo, con un hilo argumental que os encaje, pero no hay respuestas perfectas, no hay ejercicios ideales, no hay respuestas individualizadas aquí en internet. Las hay con un entrenador, claro, que te atienda a ti. Pero en definitiva, la conclusión os la repito. ¿Tiráis una sentadilla o una cargada como esta, bilateral, va a haber actividad de glúteos? Sí, pero luego fijaos como yo lo hago de manera intuitiva. Después de haber levantado pesado, en este caso bilateral, porque me interesa, porque busco en este caso sí los kilos, quito kilos, elimino ego y me voy a la estabilidad unilateral. Y fijaos, esto es un step up, pero no es cruzado, no es lateral. Estaría bien que en esta misma sesión, si el cuerpo me lo permite, si me puedo permitir ese nivel de fatiga porque me va a permitir hacer otra cosa después, meter a un step up cruzado también, lo podría hacer. O si quiero involucrar más al abductor, pues a lo mejor me voy a la máquina y hago solo abductor. Esto son los matices del entrenamiento que cada uno diseña a su manera y que cada uno individualiza. Yo sé que a veces esto puede sonar bastante complicado, que a lo mejor os habéis enterado, perfecto, o no os habéis enterado. Si no es así, me dejáis un comentario o pedís que lo explique. Pero entrenar, repito, es algo muy simple a veces desde el punto de vista de la lógica y la intuición y muy complicado si lo llevamos al punto de vista del alto rendimiento y el detalle. Lo que siempre funciona, os lo repito, es la variedad. Apostar por una línea clara,
para lo que tengáis que hacer. ¿Os queréis hacer mejor levantando sentadillas? Pues sentadillas, sentadillas, sentadillas. Pero ir aportando una serie de ejercicios alrededor de esta con variedad. ¿Queréis estética? Pues normalmente progresión y variedad del mismo modo. Y ya está, no tiene más ciencia. Dentro de ese análisis que os he enseñado, los ejercicios unilaterales parece ser que activan más. Mezclarlos con otros y seguro que vais para adelante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.